7:04 de la mañana. Continuamos con más de Primera Página. Es momento de nuestra primera entrevista del día. Vamos a conversar con Roy Daza. Roy Daza es integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se están celebrando varias cosas en el país. Primero, un año más de la Fundación de Caracas. Además de eso, ya el Foro de Sao Paulo se encuentra en el país. Ya los partidos de izquierdas están reunidos para hablar un poco de la situación venezolana. Por supuesto, muy contento el Partido Socialista Unido de Venezuela y a los partidos de izquierda venezolanos, sobre todo los que apoyan al presidente Nicolás Maduro, porque consideran que es una nueva revisión de la realidad venezolana, más allá de la declaración de Michelle Bachelet sobre los derechos humanos, pero además otro contexto diferente. La Asamblea Nacional aprueba la reinserción de Venezuela en el TIAR. Y esto lleva todo un proceso que además es interesante evaluarlo con usted acá en nuestro programa. Bienvenido. Bueno, son varias preguntas las que hizo, ¿no? Bueno, varios temas. Ahora vamos con la primera pregunta. Hoy conmemoramos un año más de la Fundación de Caracas. Yo sé que usted es caraqueño y que para el caraqueño siempre Caracas se va a ver bonita, pero de forma objetiva, ¿cómo ve a Caracas hoy? Veo a una ciudad que se está levantando, que está resistiendo, que está saliendo adelante, que sus ciudadanos la hacen a un esfuerzo muy grande por, en medio de grandes dificultades, poder corregirla, poder superar todos los obstáculos. Yo creo mucho en los caraqueños. Creo que son gente buena, trabajadora y no gente que anda de quejumbrosa, sino todo lo contrario. Son muy activos, ¿no? Bien, vamos a irnos ahora al Foro de Sao Paulo, por supuesto felicitando a todos los caraqueños y a Venezuela entera porque su capital está de aniversario. El Foro de Sao Paulo, integrado por partidos de izquierda, fundado en 1990 por el Partido Obrero brasilero y además en la cabeza de Lula da Silva, está haciendo evaluaciones sobre Venezuela, está hablando sobre Venezuela, fue recibido por los partidos de izquierda que dicen que la izquierda se unificó en Caracas, lo cual no es tan cierto porque hay partidos de izquierda que no son parte del Foro de Sao Paulo en Venezuela y que no están de acuerdo con muchas cosas del Foro de Sao Paulo. Yo le quiero preguntar, cualquier declaración del Foro de Sao Paulo, por ejemplo, respecto a temas como los derechos humanos en Venezuela, ¿sí será aprobada y aplaudida por el gobierno a diferencia de la de Michelle Bachelet? Bueno, es que yo creo que el informe de la doctora Bachelet no es un informe, es decir, no hay nada que aprobar, ni que reprobar, porque usted aprueba o reprueba algo si es serio lo que está planteando. Si el documento que usted hace es un simple libelo de propaganda hecho por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es enemigo de Venezuela y quiere acabar con Venezuela y quiere bombardear a Venezuela, y ayer los representantes de quienes apoyan a esa política reunidos en Lima acaban de decir en boca del canciller argentino que están preparando para atacar militarmente a Venezuela, o cómo se llama la reunión donde además se avala a una intervención militar en el país como la que se sucedió en Buenos Aires. Ese es el problema que hay. No, ¿Se equivocó entonces el gobierno en invitar a Michelle Bachelet para hacer esta evaluación de los derechos humanos? No se equivocó bajo ningún respecto porque nosotros somos parte del sistema de las Naciones Unidas, nosotros somos parte de una institución muy importante para la humanidad y en ningún momento se ha planteado de que las representantes del Consejo de Derechos Humanos no esté en el país, no haga su trabajo. Es todo lo contrario, fue por invitación del presidente Maduro. Pero lo hizo y lo están rechazando. Bueno, estamos rechazando la mentira, no el informe, porque el informe, si usted hace un informe que se corresponde, es equilibrado, oyó distintas opiniones, valoró unas situaciones y valoró las otras, sino que es un informe que usted hace donde 90 puntos tienen que ver con lo que dicen los medios internacionales que fuera del país atacan a nuestro país y que avalan, por ejemplo, el bombardeo de nuestras ciudades y el asesinato de nuestros conciudadanos y la destrucción de Caracas y la destrucción de Maracay y la destrucción de Maracaibo. ¿O es que usted cree que una invasión militar o es que usted cree que un bombardeo sobre nuestras ciudades distingue entre quién va a bombardear a un chavista o quién va a bombardear? Pero Bachelet en el informe no hace referencia a bombardeos ni a intervenciones. No, la declaración del Grupo de Lima a la que me estoy refiriendo se dice exactamente que están buscando la opción militar para invadir a nuestro país. ¿La dice o no la dice?
El tema es que nos No, estamos no, yo le pregunto, yo también soy periodista, yo le puedo preguntar. Sí, pero usted está en mi programa. Invíteme al suyo y yo le respondo. Ok, entonces yo lo voy a invitar porque yo le voy a preguntar a usted que si dice o no dice. Cuando me invite al suyo, yo le respondo. Por ahora usted está en el mío y yo tengo que preguntar. Van a intervenir militarmente sobre el país. Perfecto. Porque si van a intervenir militarmente sobre el país, usted sabe lo que va a pasar, ¿no? Que nosotros, los venezolanos, ¿no? Vamos a actuar como actuó Simón Bolívar y como actuaron nuestros libertadores. Porque hay gente que no quiere a Bolívar, hay gente que no quiere a Sucre, hay gente que nosotros sí lo queremos. Bueno, hay que revisar entonces en qué parte del Grupo de Lima establecen eso que usted está planteando. En la declaración de ayer. Para la próxima... usted es un buen periodista. Bueno, usted es un buen periodista, usted lee seguimos con el curso de la entrevista. El ministro de Exteriores de Argentina declaró eso ayer. Y eso es un horror lo que está diciendo. Eso es una cosa que viola cualquier derecho internacional. Eso es algo que levanta de verdad con indignación hay que levantarse frente a una agresión de esa naturaleza. Bien, nosotros somos parte del sistema de Naciones Unidas. Usted ha establecido que no es un error que Michelle Bachelet haya venido a Venezuela, ni que se le haya invitado. Pero entonces, ¿cómo le responde a aquellas personas que dicen que si el informe no es a favor del gobierno, siempre el gobierno lo va a rechazar? Esto es un hecho político y no es un hecho que atiende realmente al sistema internacional, porque si atendiéramos realmente a nuestra estadía en el sistema internacional, atendiéramos a un reclamo y a unas sugerencias del Consejo de Derechos Humanos en la voz de la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, en donde dice que en Venezuela se están violando los derechos humanos. Sí, no rechazaríamos el informe. Si la doctora Bachelet hace un informe equilibrado y la doctora Bachelet también informa, por ejemplo, ¿por qué no hay una línea sobre las personas que fueron quemadas durante el periodo de la Guaripa? No hay una sola línea. Es decir, cualquiera le llama la atención, o es que eso no pasó, o es que eso es mentira. Es decir, ¿por qué el informe, no su declaración aquí en la ciudad de Maiquetía, aquí en el aeropuerto de Maiquetía, pero en el informe no hay una sola línea que diga que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bloquea las transacciones financieras y comerciales de nuestro país y que eso afecta a nuestra economía? ¿Por qué no hay una sola línea sobre eso? Porque es un informe... Pero en el informe previo sí lo estableció. No, el informe previo sí lo estableció, pero el informe que presenta incluso contradice lo que ella misma dijo aquí en el aeropuerto de Maiquetía cuando dio la declaración, cuando partía de... ¿Cómo un informe puede no ser objetivo si Michelle Bachelet fue recibida por la Cancillería, se reúne en Casa Amarilla con el presidente del tribunal, se reúne en Casa Amarilla con el fiscal general, con el defensor del pueblo, con los distintos poderes del país y además se reúne con el presidente Nicolás Maduro? Yo no soy culpable de que la señora meta mentira, como usted tampoco. Bien, la Asamblea Nacional, para cambiar un poco de tema, ha aprobado la reinserción de Venezuela dentro del TIAR. El TIAR se funda antes inclusive de la OTAN y es un mecanismo del continente para la defensa ante cualquier amenaza en contra de la nación. Ellos escudan en que en Venezuela existen, por ejemplo, fuerzas subversivas como guerrilla en 14 estados del país, que viene de Colombia y que eso pudiera ser una amenaza y que eso pudiera sustentar que el TIAR sea aprobado para Venezuela por parte del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, porque además hay que entender el funcionamiento del TIAR. La reinserción del TIAR no se aprueba por nadie, se aprueba por las personas de este país, los poderes de este país que deciden reinsertarse al TIAR, pero la OEA no tiene que aprobar si entra Venezuela o no al TIAR de nuevo. Ya Venezuela entra porque entra. Ahora, el siguiente paso es sí aprobar que se active el TIAR para Venezuela dentro del Consejo Permanente con los miembros del TIAR, porque no todos los de la OEA son parte del TIAR. De hecho, Venezuela había salido del TIAR. Yo le pregunto, ¿qué tiene que responderle a la Asamblea Nacional respecto a este tema? Bueno, yo creo que primero la Asamblea Nacional es nulo de nulidad todo lo que haga, porque está en desacato. En segundo lugar, póngale usted, si usted aprueba una decisión como esa, debe ir al jefe del Estado, ¿verdad? Es decir, tiene que ser confirmada por el jefe del Estado, tiene que ser suscrita por el jefe del Estado. Pero para la OEA el jefe del Estado es Juan Guaidó. Bueno, para la Organización de Estados Americanos no tiene validez lo que diga la Organización de Estados Americanos porque nosotros no formamos parte de la Organización de Estados Americanos. Es decir, el señor Almagro puede decir lo que sea,
puede gritar, puede vociferar, puede echar chistes si quiere, pero nosotros no tenemos nada que ver con ese señor, ni mucho menos con la actitud que ese señor tiene para con los venezolanos, que yo creo que él se levanta y sueña con que Venezuela se desapareció del mapa, donde los venezolanos se destruyeron unos a otros y las ciudades de Venezuela están arrasadas como las ciudades sirias en este momento. Yo creo que ese es el sueño de un señor que realmente yo creo que en su cabeza no hay cosas muy buenas. ¿Usted reconoce a la oposición? ¿Cómo? ¿Existe la oposición en Venezuela? Existe la oposición. Existen las oposiciones. Perfecto. Distintos Son vertientes, son parte de un partidos. pueblo que reclama, ¿no? Como No, es normal en cualquier son país. parte normal de cualquier democracia donde Claro. hay gobierno de oposición. Eso es ¿Y una el cosa gobierno está siempre, absolutamente- el gobierno está por encima del pueblo o el pueblo por encima del gobierno? Mire, no hay gobierno sin pueblo porque eso sencillamente es absurdo. Es decir, usted hace una pregunta que realmente no tiene mucho sentido lo que No, está haciendo. pero la porque pregunta la ¿cómo estoy hay un haciendo porque gobierno usted dice- sin pueblo? Eso Usted no dice, tiene- Venezuela no es parte de la Organización de Estados Americanos porque el gobierno decidió salirse de la Organización de Estados Americanos, pero hay un pueblo... Bueno, sí, porque hay un pueblo que decidió, porque hay un pero pueblo se que está decidió, apoyando la hay un pueblo que Organización de Estados decidió, Americanos. hay un pueblo que decidió que Nicolás Maduro Moro es el presidente de la República. Y mayoritariamente en democracia hay una ley de oro, ¿verdad? Y la ley que es la ley de las mayorías. Si la mayoría del pueblo venezolano decidió que fuese el presidente Nicolás Maduro por constitución es el que fija la política exterior del país. Y hay una mayoría o es que usted que eligió- quiere, o es que usted quiere, Pero hay o es- una mayoría que eligió a la Asamblea Nacional, ¿no? ¿Cómo no? Y ustedes están ¿Cómo no? desconociendo a la Asamblea Nacional. No, Entonces es que los que nosotros eligieron no a la Asamblea desconocemos la tienen Asamblea derechos. Nacional. Nosotros lo que decimos es que la Asamblea Nacional está en desacato porque no cumple lo que le ordenó el Tribunal Ok, Supremo de perfecto. Justicia. En la próxima parte me va a decir en qué artículo de la Constitución dice que existe el desacato de instituciones en el país. Ya Claro, volvemos con más. Por supuesto.